Eh, Todo en la historia, por ejemplo, comprendida como estudios sociales, la historia que vemos, siempre van a ser divididas en estas causas. Siempre van a ser sociales, siempre van a ser económicas, pueden ser políticas y pueden ser militares. Es decir, todo lo que veamos, todo, absolutamente todo, va a tener estos ejes de comparación. Causas económicas, políticas, sociales, siempre, ¿ok? Entonces, como vamos viendo, las sociales, responden a esta cuestión. ¿Cómo se organizaba la sociedad? ¿Cómo lo hacía? ¿Ok? Por ejemplo, tenemos las sociales. Aparece el industrialismo en ciertas zonas industriales. Por ejemplo, como les decía, chicas y chicos, las jornadas no eran de 8 horas. No había una hora de almuerzo, no había un día de descanso. Las personas trabajaban, vivían y hacían todo en la fábrica. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo un poco? Era una explotación terrible. Ahora, con respecto a eso, voy a dedicarme a hacer un comentario político, aunque sé que no tengo que hacerlo. Hace 100 años, nuestros hermanos obreros que trabajaban en fábricas, que trabajaban como campesinos, que trabajaban en talleres, siendo ebanistas, siendo mecánicos, etcétera, etcétera, lucharon por una jornada de 8 horas. El lema era 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para el ocio. Ese era el lema. ¿Por qué? Porque los dueños de las fábricas, si pudiesen, los dejaban trabajando las 24 horas del día. Incluso había una gran parte de trabajadores infantiles, chiquitos de 7 8 años trabajando en las fábricas. ¿Ok? No había salario mínimo, se ganaba lo que su patrón quería darle. ¿Ok? Por ejemplo, no había aguinaldo, no había vacaciones. ¿Sí me van entendiendo? Hace 100 años, ¿ok? Que gente murió literalmente por tener una jornada de 8 horas. Por ejemplo, chicas, ustedes saben qué se conmemora el 8 de marzo. El Día de la Mujer. Sí, ajá, pero ¿saben qué se conmemora? O sea, ¿por qué se da el 8 de marzo? Creo que por la muerte de muchas mujeres, me Sí, parece. pero Sí. ¿por qué se murieron esas mujeres? Por revoluciones o por... No, No. ellas trabajaban en una fábrica, querían Ah, sí, sé un quién día es. libre y el señor de la fábrica las encerró y les prendió fuego a 168 mujeres. Por eso se celebra el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué se celebra el 1 de mayo? ¿Alguna sabe qué se conmemora el 1 de mayo? El Día del Trabajador. Sí, pero ¿qué se conmemora? ¿Por qué se conmemora eso? Bueno, en Chicago estaban unas luchas por la jornada de 8 horas. Unos sindicatos estaban en protesta y unos matones pagados por los empresarios balearon a varios trabajadores, provocando su muerte. Por eso el 1 de mayo es considerado el Día Internacional del Trabajo, haciendo o recordando, por ejemplo, a estos mártires de Chicago que dieron su vida por jornada de 8 horas. Ahora, aquí se quiere poner una jornada de 12 horas, ¿ok? O sea, no me quiero ni imaginar a estos pobres trabajadores revolcándose en sus tumbas. Es que no es sano, no es viable. Y chicas, chicos, ustedes tienen sus derechos laborales, válganlos. O sea, no es justo que las personas a las que les trabajemos ganen mucha más plata y aún así quieran más, tanto que si pueden, o sea, todo esto que estamos viendo viviendo es un volver hacia atrás, es volver a a este barbarismo, ¿verdad? Del hombre sobre el hombre y este deseo tan absurdo de tener todo, acaparar todo
Y si te puedo, te quito todo porque puedo hacerlo, porque soy el dueño, porque controlo el medio de producción. O sea, chicas y chicos, la jornada de 12 horas probablemente sea la peor idea que yo ya he visto en años para reactivar la economía de este país. Y como les dije, no se crean que los patrones son sus amigos. Si ellos pueden, no les pagan horas extra, no les pagan aguinaldo, ¿ok? Es poco probable que pase. Y ya, termina mi comentario político. ¿Qué pasa ahora? Aparecen los soviets. ¿Quiénes son los soviets? Bueno, son los trabajadores de las fábricas. Es decir, en esta sociedad que estamos viendo en la Rusia, son trabajadores. Habían campesinos y había nobles o trabajadores del reino. Nada más. Pero ¿qué pasa con estos nuevos trabajadores en las fábricas? ¿Quiénes son? Bueno, se empiezan a identificar como soviets, que son como grupos de trabajadores que empiezan a reunirse en las fábricas, a hablar sobre sus condiciones, a hablar sobre su vida. Y en 1889 había un señor alemán y junto con un inglés habían escrito un libro sumamente interesante que se conoce como el Manifiesto Comunista. En este libro, a grandes rasgos, ¿verdad? Básicamente lo que habla es que como históricamente la humanidad se ha dividido en una dialéctica. Es decir, la humanidad siempre ha sido o ha formado parte de ciertas cuestiones. Por ejemplo, él habla de un filósofo que se llama Hegel. Hegel habla de la teoría del amo y el esclavo. Él dice que el amo es el que controla al esclavo y que el esclavo es, el deseo del esclavo es llegar a ser el amo, actualmente. Es decir, a tener el control. Y que toda la historia se ha basado en la pues, alegoría del amo y el esclavo. Pero Karl Marx dice que Hegel está equivocado. Marx dice que la historia es basada en el materialismo histórico. Es decir, en las personas que han controlado los medios de producción, controlan a las demás personas. Por ejemplo, imagínense, por ejemplo, vamos a ver, Estrella Brenes y, y todos nosotros nos encontramos en una isla, ¿ok? Hay un cataclismo, se pierde la humanidad tal y como la conocemos, y vivimos en una isla y vivimos de comer cocos, ¿ok? Y Estrella es la única de todos nosotros que tiene una idea genial, ¿verdad? Entonces, con un palo y unas rocas genera un hacha y facilita cortar el coco. Es decir, antes lo que durábamos cortando un coco 3 horas, con esta nueva hacha duramos 1 hora cortando el coco, ¿ok? Entonces, genera otra. Ya ella trabaja y yo trabajo, me contrata a mí. Entonces me dice, bueno, por cada coco pelado usted se lleva medio, ¿me entiende? Quien controla la herramienta, controla el poder. ¿Sí me van entendiendo un poco? Sí, profe. ¿Ok? Entonces Marx dice que siempre el que controla el poder se le conoce como burgués. ¿Ok? Y que la persona que maneja la máquina al burgués se le va a conocer como proletario. ¿Verdad? Él dice que los proletarios son la masa que mueve al mundo. Es decir, él habla de que la economía no existe sin los trabajadores. Es decir, si un día los trabajadores no van a la fábrica, todo el sistema económico mundial capitalista colapsa, porque depende de los y las trabajadoras. ¿Sí me van entendiendo un poco? Karl Marx dice que los burgueses no crean la riqueza, no son los trabajadores. Entonces, que el sueño o que la meta es que los trabajadores se liberen de estas cadenas. Es decir, que los trabajadores lleguen a controlar los medios de producción. ¿Sí van entendiendo un poco? Yo entiendo, es muy pesado. Sí, profe. Yo llevé como 7 cursos de marxismo para entender, para medio entenderlo, ¿verdad? No lo entiendo todavía, me cuesta un montón. Él entonces dice que es el trabajador el que se tiene que
que liberar de estas cadenas, de romper estas cadenas y tomar los medios de producción y empezar a hacer una cuestión muy importante, que se conoce como la dictadura del proletariado. Es decir, el trabajador manejando todos los aspectos de la sociedad. Una dictadura del proletariado en la cual todos los trabajadores sean iguales, sin importar su condición. Es decir, desde los doctores hasta los misceláneos van a ganar lo mismo. No porque sean doctores y sean misceláneos, sino que no van a haber clases sociales, porque solo va a haber una clase social, la trabajadora. Es decir, que todos somos hermanos trabajadores, no va a haber nadie por encima de otro, entonces no va a haber clases sociales. Suena muy bonito, yo sé, y claramente eh, nosotros con este egoísmo brutal que nos marcamos, claramente nos parece una idea descabellada de que un misceláneo y un médico ganen lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso posible? Porque tenemos esta idea de que, uy, son médicos, y, uy, se mataron estudiando, y, uy, muchas cosas, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Limpiar un baño que operar a un paciente, claramente. Pero el punto es este, ¿verdad? Él plantea esa idea. Y esto va a formar parte o va a ser muy importante para la sociedad rusa. Es decir, van a tomar esto muy, muy en serio, ¿ok? Y van a haber dos revoluciones. Se van a formar dos grupos. Los mencheviques, que quiere decir minoría, ellos buscaban quitar al zar del poder, ¿sí? Quitar al zar, el zar no nos funciona, el zar solo nos daña, mata, pero no querían un cambio de sistema. Es decir, querían el mismo sistema industrial que se va viendo a lo largo de Europa. Y están los bolcheviques, que significa mayoría en ruso, que son las personas que buscan esta revolución y esta dictadura del proletariado. ¿Me van entendiendo un poco? Sí, profe. Ellos van a utilizar un lema. Esta va a ser la figura más importante que ven acá. Esta persona con alopecia se conoce como Vladimir Ilyich Lenin. Es uno de los grandes pensadores pues de estas ideas marxistas. Yo tengo un libro ahí sumamente interesante, digital, si lo quieren leer, de las ideas que él tenía, ¿verdad? Sobre todo con la cuestión esta de las clases sociales y la división histórica del trabajo. Y me parece muy interesante, eh, eh, sumamente interesante, si quieren saberlo, se los puedo pasar. Y también tengo otro que se llama El Lomo Soviéticos, de una señora que se llama Svetlana Alexievich, que habla de cómo la idea soviética de paz, pan y tierra se va a ver supeditada, o sea, mediante el poder, cómo el poder corrompe esta idea súper genial de quitar las clases sociales, ¿verdad? Por si quieren ver un poco más sobre esto. Personalmente, yo soy muy dado a este tema del marxismo, me, me llama mucho la atención y me gusta mucho entender nuevas ideas, ¿verdad? ¿Quiere decir que soy comunista? Pues no, ¿verdad? Mi ideología política no es marxista, pero me llama mucho la atención estas ideas, ¿verdad? Y cómo plantean la libertad del hombre desde una cuestión de la lucha de clases, ¿verdad? Es decir, que nuestro sueño siempre va a ser tomar los medios de producción. Bueno, punto aparte, si lo quieren me pueden escribir, yo se los paso. Luego hay causas militares. ¿Cuáles son las militares? Bueno, básicamente estaban en la Primera Guerra Mundial. eh, ante, Antes de la Primera Guerra Mundial fueron a una guerra con Japón por dominar, perdón que Japón esté con minúscula, qué error. Japón va con mayúscula, que es país y es nombre propio, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no cometan el mismo error. Esta guerra, la guerra con Japón, pues la pierden, ¿verdad? Por la dominación de por la dominación de unas islas que quedan ahí dominando, y sobre todo también la Manchuria. Esta guerra contra Japón la pierden estrepitosamente. O sea, el zar pierde esa guerra y es lamentable. O sea, y pues de alguna u otra manera lo hace perder el control del pueblo. Es decir, lo empiezan a ver
con muy poco respeto al zar después de perder la guerra contra Japón en 1905. Imagínense, hacía falta un año para que se eh, formara el mayor club de este país, el Club Sport Cartaginés, en 1906. Entonces, en 1905, Rusia zarista con el zar pierde esta guerra. Esto provoca que empiecen a tener un cierto recelo. Luego van a a la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial, pues va a ser sumamente lamentable. Van a haber miles de muertes rusas. Va a generar, pues, estas cuestiones que comentábamos ahora, viendo la Primera Guerra Mundial. Los hombres van a morir. El campo va a quedar pues, desabastecido. La mayoría de hombres que se dedicaban al campesinado, pues va a morir, va a provocar una serie de hambrunas, porque no se va a estar generando la misma cuota, eh, pues, de granos, ¿verdad? Para suplir la cuestión, va a haber una serie de hambres y el zar toma la decisión de ir al, al frente de batalla y esto genera un vacío de poder que va a ser dominado por los mencheviques y los bolcheviques y van a tomar el poder y van a matar a la familia real y al zar y a su mayor fiel seguidor que se llamaba Rasputín. Dato curioso sobre Rasputín, le dieron como 38 balazos y siguió corriendo hasta cayó en el río Rin y murió congelado. Otro dato curioso, seguidores de él agarraron el cuerpo y le cortaron su parte noble y la tienen exhibida en un museo, por si quieren saber más de eso. ¿Verdad? Está en internet, es sumamente interesante. Rasputín era como un brujo místico, era la única persona que le podía quitar los dolores al hijo de Nicolás. Dato curioso, nada más. Esta es una foto sumamente interesante, es de 1910, es unos campesinos rusos, ¿verdad? Por ejemplo, acá podemos ver las condiciones en las que vivían. Claramente no eran las mejores, el agua era de pozo, había una serie de desigualdades sociales. Y bueno, Rusia estaba quebrada, debía plata por las guerras, la economía aún era feudal, es decir, todas las personas y todo lo que hacían era para el rey, pagaban una alta cantidad de impuestos y el campesinado estaba con hambre. Y bueno, si alguna vez llegan a dominar un país y llegan a ustedes a formar parte de una cuestión, chicos, lo más importante que tienen que hacer es no mantener a la gente con hambre. Mantenga a su gente feliz, manténgalos bien y no importa qué tan malo lo haga usted, siempre y cuando las personas tengan comida y una buena calidad de vida, no lo van a quitar del poder, ¿verdad? Vea a Putin con Rusia. Actualmente está del poder desde el 2000. ¿Ok? Hay varias fases en las que se da la Revolución Soviética. Este es un gran fresco que estuvo pues, dentro de la Revolución. Este es Karl Marx, este es Federico Engels, son los creadores de la ideología del marxismo. Ellos escribieron, bueno, él escribió el Manifiesto Comunista, él escribió muchas cuestiones. Engels, aunque se lee muy poco, se lee más a él, que se llama Marx. Él hablaba de una cuestión sumamente interesante. Engels decía de qué servía, dice, de hecho, uno de sus libros, de qué sirve al trabajador independizarse y tomar el poder si, por ejemplo, le hace lo que le hace el burgués al trabajador, se lo hace a la esposa en la casa. ¿Verdad? Entonces, es que la verdadera liberación tiene que empezar primero por la casa, es decir, quitar esta brecha de desigualdad entre las mujeres y los hombres y desde ahí ya llegar a luchar por la igualdad de las personas como tal, ¿verdad? Sumamente interesante. La persona que sigue se llama, bueno, Vladimir Lenin y pues es la persona que va a estar en el poder después de la muerte de Lenin, que se llama como Joseph Stalin, que va a ser un déspota o un asesino y bueno, parte de la corrupción y miedo que se le tiene al comunismo, ¿verdad? Va a venir por las atrocidades que cometió este asesino en masa, ¿verdad? Como les comentaba previamente, la revolución va a ser de dos partes. En 1917 va a ser una revolución burgués, van a quitar el zar, pero no van a querer un cambio de sistema. Y hasta en octubre de 1917 que van a hacer la revolución bolchevique, que van a plantear este cambio de sistema, los trabajadores al poder.
Esto va a iniciar una guerra civil que va desde 1918 a 1921 entre el ejército rojo, que es el comunista, contra el ejército blanco, que es el de la burguesía, y se van a instaurar desde 1921 hasta 1925 el gobierno de Vladimir Lenin, que es un nuevo programa económico. Básicamente lo que él va a hacer es que va, los trabajadores se van a organizar y van a hacer planes quinquenales, es decir, cada 5 años, cada país soviético, ¿verdad? Que forma parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que son estas siglas, van a tener que dar cierta cantidad de metal, de trigo, de tal, y va a servir para la revolución. No van a haber clases sociales acá, todo va a ser parte del Estado, de los trabajadores. Se empieza a ver la propiedad no como una cuestión que le pertenece a una sola persona, sino que nos pertenece a todos. Las fábricas van a ser de los trabajadores. Usted no va a a la fábrica a trabajarle a una persona, sino va a trabajar usted para ganar la comida que le va a servir a la revolución, para que sus otros hermanos proletarios puedan vivir bien y usted va a recibir beneficios de sus otros hermanos propietarios. ¿Me van a seguir, me siguen acá un poco? ¿Cómo funciona esto? Sí, profe. Ok. Eh, Cuando se instaura la República Socialista Soviética, que bueno, este es uno de los fines más interesantes que podemos ver ahí, es la iconografía de la Unión Soviética es sumamente interesante. Básicamente lo que hace es que quita la propiedad privada, es decir, las casas, las fábricas, no, ya dejan de ser de una sola persona y pasan a ser parte del Estado. ¿Pero cuál Estado? Bueno, el Estado de los trabajadores. Es decir, le pertenece tanto a usted como a mí. Todos los bancos van a ser nacionalizados y sobre todo la industria también. Las fábricas, los medios de producción, las máquinas a vapor, los buques, las cuestiones para pescar, todo va a ser nacionalizado, es decir, le pertenece al gobierno. Hay un control sobre la producción, cuánto se va a sembrar, por qué se va a sembrar, dónde va a estar usted, cómo va a educar, por ejemplo, muy interesante. Se abole la pena de muerte, se quita la pena de muerte, ¿verdad? Se da una alfabetización general, ¿verdad? Empiezan a generar programas de escritura, sobre todo van a utilizar el cine con este señor que les comenté, eh, que creó la película La Acorazado de Poltekin, ¿verdad? Y bueno, se proclamó el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que quiere decir esto, que cada pueblo puede ser como quiera ser, siempre y cuando sea un proceso interno, nadie se tiene que meter en eso, y es sumamente interesante, incluso, y va a ser sumamente interesante, incluso que hasta 1990 va a estar vigente este sistema, ¿verdad? Es decir, hace poco, hace 32 años, ¿verdad? Que ya no está, ¿verdad? Pero, o sea, si lo vemos en tiempo histórico, es sumamente poco, ¿verdad? Y luego nace la Unión Soviética como superpotencia, eh, producto de estas campañas de alfabetización, de estas campañas de profesionalización y demás cuestiones, pues llega a ser una potencia sumamente importante y empiezan a hacer un nacionalismo soviético, ¿verdad? Es decir, esta idea de que somos una sola fuerza, ¿verdad? Unas solas camaradas proletarias luchando contra el mundo, ¿verdad? Y estos programas de alfabetización eh, van a dar resultados. Por ejemplo, los trabajadores de las fábricas cada vez se van a especializar más, lo que va a provocar que tengan mejores cosas y bueno, también va a haber un ejército sumamente profesional, incluso que se sigue manteniendo hasta la época, ¿verdad? El ejército ruso es uno de los más importantes en la actualidad, ¿ok? Y eso es la Revolución Rusa. ¿Qué podemos rescatar de esto? Bueno, que es un proceso que se da producto de la Primera Guerra Mundial, que es en contra de las figuras, pues, del zarismo, que el zarismo comete muchos errores, ¿verdad? Mantener el campesinado pobre, las zonas industriales también. Es un proceso social sumamente interesante en el cual los trabajadores van a tener conciencia de ellos y van a intentar instaurar
pues una dictadura del proletariado basada en las ideas del marxismo y que básicamente eso va a formar parte o va a ser hincapié. Chicos, chicas, claro, la Revolución Rusa. Sí, profe, ahí yo voy porque es bastante, entonces trato Sí, de ir sí, poco a poco. sí, yo sé. Yo les voy a enviar la, yo creo que la presentación la tienen, lo que no tienen es el resumen. Eh, quedó claro, sí, más o menos, ahí tengo una idea. Lo que quiero es que tengan una idea de qué trata, ¿sí? Sí, profe. Ok, bueno, eh, vamos a ver. Voy a abrir para ver ciertas preguntas de bachillerato. Ok, por ejemplo, vean esta 24. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok, vean, yo voy a leerla y ustedes la leen después en paz y en calma y luego me pueden escribir cuál creen que sea la correcta, me pueden decir. Yo entiendo que no se la puedan saber, no se sientan con vergüenza y tal. Ya si la última clase no se saben, ahí sí, preocúpense un poquito, pero ahorita pueden fallar todo lo que quieran, ¿ok? Dice, lea el siguiente texto. Con ese nombre se le conoce a la etapa histórica comprendida entre 1918, año que se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y 1939, fecha en la que comienza un nuevo conflicto internacional. Comprende sucesos como la Revolución Rusa, la crisis de 1929 y el ascenso de totalitarismos en Europa. ¿A cuál periodo histórico hace referencia la información anterior? Al reparto colonial, B, periodo entre guerras, C, imperialismo europeo o D, proceso de paz armada. La B. Muy bien, chicos. Periodo entre guerras. Recuerden, el periodo entre guerras son tres partes. Revolución Rusa, crisis de 1929 y ascensos de totalitarismo. Los vamos a ver estos dos. Vimos la Revolución Rusa, vimos lo que implicó, vimos lo que trajo. ¿Ok? Vamos a ver, esto no. Esto es de la crisis. Vamos a ver. Nope, nope, nope. No. Es que, es que de este tema cuesta mucho, pero bueno, podemos ver estas, que eran las que tenía yo acá. No, vamos a ver, escritorio. Está acá. Vamos a ver, voy a dejarlo de compartir un momento, pero para buscarlo acá, para que no vean mis documentos. ¡Ja! Ahora sí, Revolución Rusa. Vamos a ver, chicos, ¿están ahí todavía? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a ver, dice, vamos a ver, ¿están viendo las, vamos a ver, no. Aquí están viendo ya. Ok, Profe. dice, vamos a ver, ¿cuál opción contiene una causa de la Revolución Rusa de 1917? Dice A, la invasión de alemanes en todo el territorio ruso. La mayoría de los habitantes vivían en pobreza extrema. La necesidad de buscar materias primas y colocar sus excedentes. O la sobreproducción industrial que saturó los mercados nacionales e internacionales. ¿Cuál de todas esas representa una causa de la Revolución Rusa?
La C, profe. No, La A, profe, no. no, los alemanes no. La revolución La rusa B, se, la la B, B, la B. la B. La mayoría de los habitantes vivían en pobreza extrema. Recuerden, chicas, la mayoría de habitantes van a ser campesinos, que les van a quitar todas sus cuestiones. Esto va a provocar un malestar general. Es decir, están con hambre, tienen frío, ¿verdad? Y están en una guerra que es solo del zar, ¿ok? Viven en pobreza extrema. Esto va a provocar que lo derroque, ¿ok? La B, esto es una necesidad de los imperios en el imperialismo, ¿sí? Va quedando claro. Y bueno, esto es producto de otro tipo de crisis. Esto es parte de la crisis de 1929 y la invasión de alemanes en el territorio ruso es conocida como la cuestión que provoca que Rusia entre en la Segunda Guerra Mundial. Pero la correcta acá es esta, la B. ¿Queda claro, chicas? Sí, profe. Vamos a ver. Sí, profe. Vamos a ver esta. Dice, considere la siguiente información. Ah, no. No, es Naciones Unidas. Mm. Ok. El nombre del líder del partido político ruso, bolchevique, ok, que en 1917 consideraba que la revolución debía ser radical, se denominó a Joseph Stalin, Adolfo Hitler, Vladimir Lenin o Theodore Roosevelt. La C. Muy bien, Vladimir Lenin, esa es la correcta. Joseph Stalin es el que pues trae toda esta idea mal, ¿verdad? Dice, el 3 nombre que recibió los órganos independientes. Ah, no, esto no lo vemos porque eso no va a entrar. En esta sí, nombre del último zar de Rusia, descendiente de la dinastía Romanov, que en 1917 tuvo que dimitir el gobierno de Rusia a causa de la revolución del pueblo. Se denominó a Jorge I, Nicolás II, Guillermo I o Alexander II. La B. La La, B. la B, Nicolás II. ¿Ok? Eso lo tienen que saber, ¿verdad? Porque puede ser que les vean el examen. ¿Cuál fue el objetivo fundamental de la Revolución Rusa de 1917? Controlar el mercado mundial, constituir una sociedad sin clases sociales, fortalecimiento del sentimiento de nacionalidad o extender su dominio territorial hacia los Balcanes. Recuerden La lo B, que profe. la, la P o la D. La B, dije yo. La B, sí, la correcta es la B. Recuerden que ellos lo que buscan es el marxismo. Y en el marxismo se habla de que no deben existir clases sociales, es decir, que no debe existir la explotación del hombre por el hombre, que nadie se haga rico a costa de la plusvalía que ustedes generan. Es decir, que el producto sea para todos y todas. Eh, Vamos a ver. ¿Cuál opción contiene? Hay una consecuencia de la Revolución Rusa. Ah, bueno, sí, eso casi no lo toqué, pero la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿qué pasa? Con la Revolución Rusa, la mayoría de países proletarios empiezan a tener idea de esto, entonces los trabajadores empiezan a luchar por jornadas de 8 horas y por cuestiones que en Rusia ya están teniendo. Por ejemplo, el voto femenino es una cuestión que hace la revolución, ¿verdad? Entonces la mayoría de países van a tener este tipo de discusiones. Entonces, por ejemplo, esta dice, ¿cuál opción contiene una consecuencia de la Revolución Rusa de 1917? La caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, la ideología comunista se expandió por el mundo, aparecen nuevos territorios como Yugoslavia y Checoslovaquia, o se debilita económicamente a Estados Unidos como potencia mundial. La correcta es la B, ¿verdad? Todos los proletarios empiezan a tener una idea de lo que quieren, cómo lo quieren hacer. Perdón, esta sí que no se las expliqué bien. ¿Verdad? Dice, considera el siguiente texto. Llega necesariamente a la conclusión de que es indispensable abolir el Estado. Piensen que una forma de gobernarlos durante la captura del gobierno por los explotados. Las ideas expuestas en el texto anterior son propias de A, el nazismo, fascismo, liberalismo o comunismo.
Eh, Abolir el Estado capitalista, ¿verdad? Y la única forma es capturar el gobierno por parte de los explotados, entendiendo a los explotados como trabajadores, ¿verdad? Ok, chicos, aquí la correcta es el comunismo. Ok, recuerda que el comunismo dice que quieren quitar a quién, al Estado al Estado capitalista, ¿sí? Quitar a todo el control. Ok, ¿queda claro? Sí, Sí, profe. profe. Ok, chicos, quedan 2 minutos. Voy a terminar acá la clase. Eh, Les voy a pedir de la manera más vehemente